Hola amigos, ¿cómo están? En esta ocasión me gustaría poder reflexionar con ustedes respecto de algo que podría ser como un ejercicio de sentido común. Y cuando hablo de sentido común me refiero a que quiero hablar acerca de un argumento bíblico, pero sin Biblia. Y uno diría, bueno, pero ¿cómo vas a hacer eso? Si no es posible hacer un argumento bíblico, defender un argumento bíblico sin Biblia. Bueno, la verdad es que sí se puede en la medida en que uno puede ocupar elementos de razonamiento, pero uno diría, bueno, es que eso es razonamiento humano, del hombre carnal. No, seamos serios, seamos serios, no seamos tan, tan, tan frívolos, y hablemos del tema de lo que es sentido común, nada más que eso. Bueno, ¿se han fijado ustedes que cuando ustedes ponen entre la espada y la pared a una persona que es religiosa, llámese testigo de Jehová, evangélico, católico, cualquier cosa, lo que sea, y que sea relativamente versado en algún tipo de conocimiento de las escrituras, por ejemplo, la carta de Pablo a los Corintios, la primera? Eh, Cuando uno ve todo este tema, cuando uno lo analiza, hay una parte ahí en el texto que habla acerca de, dice lo siguiente, más o menos, parafraseando, porque no me acuerdo textualmente, ustedes lo pueden verificar allá, yo en estos momentos voy manejando y no tengo la Biblia en la mano, pero el texto dice así, dice más o menos así: las cosas espirituales se analizan espiritualmente, pero el hombre carnal no puede entenderlas porque se analizan espiritualmente. Cuando habla del hombre carnal, se refiere al hombre carnal, físico, animal, es el hombre material. Es aquella persona que solamente se basa en razonamiento humano, pero el hombre espiritual considera todas las cosas, dice él. El hombre espiritual considera todas las cosas. Ahora, ¿cuál es el contexto de todo esto? El contexto del escritor, de Pablo en ese momento. Y nuevamente voy a un punto súper interesante de la historia que podemos analizarlo. ¿Ustedes creen que él se refería a la gente agnóstica, a la que va a Harvard, a la universidad, a la que lee, a la que qué sé yo, integra las cosas porque tiene mucha educación y por lo tanto no las puede entender porque se basa en razonamiento humano? Bueno, quizás alguien pudiera entenderlo así, en el sentido de que hay un texto bíblico que indica que los griegos piden sabiduría, dice él, hablando acerca de que los griegos, la gente que está versada en filosofía griega, piden sabiduría porque eran amantes de la sabiduría, o filosofía se llama. La filosofía es el amor por la sabiduría. Entonces, y la relación que alguien tiene con la filosofía es bien interesante, porque el amor de la filosofía es filia, es decir, es un amor fraternal. No es un amor erótico por el conocimiento, como alguien diría, así como un fetiche, mientras más sé, más me excito, o algo así. No, es un amor filial, es un amor de cariño, es un amor fraternal, es un amor de mucho, qué sé yo, apego y cariño. Y eso es la palabra filosofía: conocimiento, amor por el conocimiento, amor por la sabiduría, por la sofía, sofis. Entonces, la filosofía. Entonces, cuando uno piensa en esto, uno diría, bueno, quizás Pablo se está refiriendo al hombre material como este hombre que ama la filosofía y que pide conocimiento. Bueno, el contexto histórico de ese tiempo es bien interesante. ¿Por qué? Porque en el tiempo del primer siglo, cuando Pablo escribió esto, sabemos que primero a los Corintios la escribió Pablo. Hay prueba interna de eso, a diferencia de otros libros o cartas que se le atribuyen a él, pero primero a los Corintios. La mayoría de los investigadores reconoce o afirma, o más bien acepta, que fue escrita por Pablo. Y es bien interesante esto porque en el primer siglo ustedes no se van a encontrar con gente que tenga una visión como
como equivalente al materialismo como lo encontramos hoy día. Es cierto, habían algunas corrientes filosóficas que hablaban acerca de las cosas materiales, pero en realidad muy inusual, muy inusual. La mayoría de las personas del primer siglo creían y tenían claramente una conciencia de una realidad espiritual. La misma filosofía de Sócrates es muy clara en ese aspecto. Habla acerca de realidades espirituales. De hecho, la palabra, hay una parte del apóstol Pablo en donde él cita a Sócrates en esta parte cuando dice: las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Eso es socrático, directo. Entonces, esta idea de las cosas espirituales era sentido común en el primer siglo. O sea, nadie las ponía en duda, como decir el cielo es celeste o es azul. Nadie ponía en duda eso. De hecho, ¿cómo se te ocurre que eso no va a ser así? Es tanto así que en el primer siglo a los cristianos se les consideraba ateos porque creían solamente una deidad. Entonces no adoraban a la multitud de dioses, que era común sentido para toda la gente que vivía en tiempos del primer siglo. Lo que hoy día nosotros llamamos paganos, y tiene una connotación negativa esa expresión. Bueno, entonces, teniendo presente que el apóstol Pablo, cuando se refiere al hombre carnal, al hombre material, al que no considera todas las cosas espirituales, se refiere a alguien que quizás no opina, no puede opinar lo que opina el apóstol Pablo, que no puede opinar como él. Por lo tanto, él le da una característica peyorativa de que no me entiendes porque no eres espiritual, punto. Pero no se refiere a alguien que no cree en espíritu o realidades o entidades espirituales. Entonces, ocupemos sentido común en este tiempo y tratemos de aplicarlo haciendo un ejercicio que es bastante, ¿cuál es la palabra?, arriesgado, por decirlo así. Primera a los Corintios fue escrito no a toda la gente, no fue escrita a usted que vive en el siglo XXI y que ve Netflix el fin de semana. No fue escrita para usted. La carta a los Corintios fue escrita a una congregación o iglesia que estaba en Corinto, de cristianos, para poder hablar de temas en particular, que hablaba acerca de un tema en particular que los aquejaba, o como lo veía el apóstol Pablo, un problema local. Era una carta local hablando de cosas locales y temporales que los afectaban a ellos. Con el tiempo, obviamente, los que empezaron después de la muerte de Pablo, los que empezaron a copiar a Pablo lo consideraban autoridad, porque obviamente era el tipo más culto que había entre todo el grupo, obviamente. Todo el resto, qué sé yo, eran labriegos, pescadores, qué sé yo, gente de baja clase que no tenía educación. Entonces, obviamente Pablo se los lleva 4 pueblos adelante. Y sus cartas fueron tomadas como mucha autoridad y con el tiempo fueron copiadas y recopiadas, y el resto de cosas que eran menos trascendentes pasó al olvido y se perdió. Bueno, hasta ahora, hasta los nuevos descubrimientos que han habido, por ejemplo, del grupo de los gnósticos, que era un grupo que era rival en cuanto a este tema. Estamos hablando de los grupos cristianoides después de la muerte de Cristo. Bueno, a lo que voy es que el apóstol Pablo, cuando escribe la carta a los Corintios, es una carta a los Corintios, no es una carta para usted, en primer lugar. Por lo tanto, habla acerca de sus temas para ellos. Y cuando el apóstol Pablo, cuando uno lee todo ese tema, todo el capítulo donde está escrito la porción esa del hombre espiritual, el hombre carnal, es algo que, sacado del contexto, es ocupado por muchos testigos de Jehová y personas de otras sectas, obviamente. De hecho, hágase un favor, busque en internet hombre espiritual, hombre carnal, y va a ver las teorías y las explicaciones de todos los grupos religiosos. Videos de, por ejemplo, gente evangélica que dice: no, lo que pasa es que los pastores que hacen esto y esto otro no son carnales, etc. Peleas entre ellos, discusiones,
Básicamente el textito sirve para echarle el caballo encima a cualquier persona que no cree lo que alguien espiritual, comillas, o autoproclamado espiritual cree. Vamos a sacar eso de contexto teniendo eso súper claro para poder ver otro tema. Vamos a ocupar los parámetros de lo que es ser espiritual y lo que es ser carnal, ¿ok? ¿Qué es ser espiritual para un testigo de Jehová común? Para la hermana Juanita, para el hermanito Pepe. ¿Qué es lo que es el ser espiritual? Bueno, el ser espiritual para la hermana Juanita y para el hermanito Pepe es seguir lo que dice la atalaya, hacer lo que los hermanos dicen, cumplir con las normas que se piden. Eso pareciera ser fácil, pero no es tan sencillo. ¿Por qué? Porque hay que estar al día con las publicaciones, hay que salir a predicar, hay que estar en el promedio de horas, hay que obedecerlas, los textos bíblicos, más bien hay que leerla, la atalaya, hay que subrayarla con colores especialmente, levantar la mano, usar corbata, falda debajo de la rodilla, afeitarse, ya no es necesario afeitarse ni tampoco usar falda, etcétera. Básicamente eso. Pero la espiritualidad dentro de los testigos de Jehová es medible y observable, ¿sí o no? ¿Es posible calificar dentro de los testigos de Jehová a una persona espiritual y a una que no es espiritual? Es absolutamente posible. Pero alguien diría, pero ¿cómo es posible calificar a alguien espiritual de alguien que no es espiritual? ¿No es acaso algo espiritual? ¿Cómo podemos tener un medidor de espiritualidad? Una especie de espiritualómetro. ¿Cómo lo tendremos? ¿En qué se mide? ¿Cuáles son las unidades? ¿Ah? Entonces las unidades serían, no sé, pues... Radefordios, algo así. Ah, no, pues es una unidad física de... Me parece que es de radiación. Ruselordios. Entonces, 3 Ruselordios significa que alguien es espiritual, pero 5 Ruselordios tiene 2 unidades más de espiritualidad que el otro. Algo así. Un sistema, un patrón de medida espiritual. Bueno, pero uno se ríe, pero esa aproximación burda sí existe. Y la aproximación burda sí existió durante mucho tiempo debido a que los informes de horas te daban a ti a entender cuán espiritual eras para una u otra persona. O sea, si tú ibas a calificar algo o no, los ancianos de turno veían tu tarjeta de predicación, y ahí podían ver cuán activo estabas en la obra del Señor y si había algún tipo de justificación que pudiera a alguien indicar las razones por cual tú no tuviste buenas horas o no. Cuando eres precursor regular, o cuando yo lo fui en ese tiempo, en donde tú medías horas y todo lo demás y hacías actividades, y a veces hacías las horas con el tenedor de los amos de casa, obviamente parasitando al resto de los seres humanos, porque uno no tenía muchos haberes para poder trabajar o comer o sobrevivir, y depender de la bondad de Jehová, que al fin y al cabo era compasión de la gente que veía que uno no tenía ni uno. Esas horas eran tomadas en cuenta, eran cargadas, y al fin y al cabo se determinaba si uno calificaba para algún servicio o no. Y las calificaciones son calificaciones espirituales, no son calificaciones de carácter qué sé yo, etéreo. No, son medibles. Entonces hay otro texto bíblico que alguien podría decir, bueno, tú tienes fe por obras, yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces ese es el texto bíblico, nuevamente, entendiendo de que la Biblia uno puede sacar lo que uno quiera, porque hay texto bíblico para todo. La pregunta que les quiero plantear nuevamente es, ¿son los testigos de Jehová una organización que promueve la espiritualidad? ¿Que promueve el hecho de la conversión interna? ¿La aplicación de las normas bíblicas cuando nadie te ve, es decir, la integridad? ¿O es una secta que está basada y obsesionada con el qué dirán, con lo que dicen los demás, con lo que se ve, con lo que se percibe, con lo que se mide? O sea, básicamente yo no conozco, o no he tenido la oportunidad o la desgracia de conocer una secta más obsesionada con números, cifras, estadísticas, promedios y por el estilo.
Entonces, si me dicen a mí que no, lo que pasa es que tú no entiendes porque no eres espiritual, a mí me parece una absoluta y absurda eh, contradicción. Porque en la práctica, la secta no es espiritual, es tremendamente material. ¿Por qué? Porque es capaz de determinar la relación de uno con Dios en base a factores externos medibles. Y cuando digo medibles, físicos. Cuando me refiero al tema físico, sí, cosas que pueden ser atribuidas a la física newtoniana, ni siquiera a la física cuántica, no, física newtoniana mecánica. Es decir, somos capaces de medir tiempo, lapsos de tiempo, ¿ok? Con un reloj, no a escala subatómica o extremadamente rápida, no estamos hablando de las millonésimas de segundo, como un reloj atómico, sino que no, un reloj cualquiera, un reloj de pulsera, nos permite calcular cuántas horas, considerando lo que es el calendario y el movimiento del sol, cuántas horas una persona estuvo parado en la esquina con un carrito predicándole a las palomas, o, qué sé yo, escribiendo cartitas, repartiendo folletitos o aplanando calles. ¿Cuántas horas? Y si uno hizo más horas de eso, es más espiritual. ¿Qué tan espiritual es una persona según cómo se viste? Claro, si se viste depende cómo se vista. Una mujer con falda ancha, larga y más abajo de los tobillos es más espiritual que una hermana que va con una lycra apretada y con ropa interior satánica al salón del reino que hace tropezar al resto. Es menos espiritual la última. Quizás más entretenida, pero menos espiritual. Entonces, ¿qué hay de la espiritualidad? Cuando alguien le venga a usted con ese tema de no, lo que pasa es que yo soy más espiritual y por eso es que tú no entiendes. Tú no aceptas las cosas porque tienes que aceptarlas espiritualmente. Le están diciendo a usted como una especie de bullying de que la gente espiritual, entre comillas, la que es aceptada por Dios, tiene que aceptar todo lo que le digan sin chistar. ¿No es eso la práctica definición de estupidez? Bueno, por lo visto. Entonces, que no le hagan a usted entender de que ser espiritual es ser estúpido. No. Yo no sé. O sea, más bien, en este discurso yo no voy a adentrarme en lo que el apóstol Pablo pudo haber dicho, porque eso requiere un poco más de análisis y un poco más de exégesis y también análisis histórico. Como lo dije al principio, lo que te puedo asegurar es que el apóstol Pablo no tenía en mente a nadie que haya ido a Harvard o que haya sido, qué sé yo, agnóstico es otra cosa, agnóstico, filósofo, ateo, ni nada de eso. No tenía nada que ver con lo que nosotros presumiríamos hoy día a alguien material. No, porque es anacrónico, porque esa gente, ese tipo de personas no existía. La gente en general creía en cosas etéreas. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice eso, ya, podría decir, pero en estos momentos yo no estoy pensando en esas cosas, no estoy diciendo, bueno, qué es lo que podría significar, sino que simplemente estoy diciendo que para el sentido común nuestro y actual, que un testigo de Jehová habla acerca de que alguien es espiritual o no es espiritual, no tiene sentido, porque esta es la secta más materialista que existe. La más materialista que existe. ¿Se acuerdan ustedes al tipo este que fue dado de baja como del cuerpo gobernante? Al que lo echaron del cuerpo gobernante. Bueno, ese tipo, ¿cómo se llama? El alcohólico ¿cómo se llama? ¿Cuál es el nombre? Se me olvidó. Ustedes lo conocen. ¿Morris? Ya, sí, Morris. Morris decía que una chica, por ejemplo, que se ponía de novio con alguien, decía, y se puso con alguien, una precursora, y con alguien que ni siquiera era siervo ministerial, que ni siquiera estaba bautizado. Es decir, eso es ser materialista. Eso es ser materialista. ¿Por qué? Porque las cosas espirituales, tal como la Biblia menciona, son interiores, vienen de adentro. La espiritualidad está motivada. Básicamente, alguien espiritual en la Biblia es lo que para los griegos era alguien que tenía una ethos o era un alguien ético y moral. Eso. O sea, el cristianismo jamás pudo igualar eso. O sea, nunca.
nunca pudo igualar a alguien de ese tipo de moralidad. La moralidad griega o de la filosofía era muchísimo más sofisticada que el tema cristiano. Y es porque cuando uno habla acerca de estas conversiones espirituales, que yo amo todo el resto y es mucho más fácil hablar con cosas materialistas. De hecho, ser testigo de Jehová es lo más fácil del mundo. Es lo más fácil. No hay nada más fácil que ser testigo de Jehová. Pero uno diría, ¿pero cómo? Claro. Basta que te pongas corbata, que subrayes la atalaya, que salgas a predicar un par de horas a la semana, que vayas a reuniones, que te portes bien, o que los demás vean que te portes bien y listo, pasaste. Eres espiritual y tienes buena reputación. Pero ¿qué importa si eres un chismoso, un calumniador? ¿Qué importa si eres una vieja de mierda que lanza calumnias al resto? ¿Qué importa eso? Da lo mismo. Lo importante es que te vean. ¿Qué importa que tu actitud interna lasciva, qué sé yo, mire a los demás como si fuera un depredador? ¿Qué importa? Da lo mismo. Lo importante es que te vean bien. ¿Es eso espiritual? No, pero a la secta no le importa porque no tiene cómo medir esas cosas. ¿Qué es lo que mide la secta? Asistencia, horas de predicación, si acaso comentas o no, si la gente te ve bien y si tienes buena reputación. Porque si no tienes buena reputación, entonces no sirve. Innumerables ejemplos de eso existen en la secta, y a mí se me ocurre en estos momentos uno, como por ejemplo descalificar a un anciano que va a la universidad o cuya familia va a la universidad porque no tiene no es un buen ejemplo, porque los demás lo van a ver. Nuevamente, los demás lo van a ver. ¿Y qué pasa si esa persona realmente es un súper buen cristiano? Basado en lo que significan las cosas que no se ven. Entonces, cuando alguien le tire el cuento, usted que es primo o ex testigo, de que, no lo entiendo porque no eres espiritual, levante levemente la comisura de sus labios como la Mona Lisa y téngale paciencia a esa persona, porque no en realidad la mera suposición de que hay que ser espiritual y que ser espiritual significa aceptar todo lo que se dice sin chistar, todo lo que se dice que usted no entiende, aceptarlo de todos modos, es una muestra de que esa persona en realidad no está siendo espiritual ni sumiso, sino estúpido. Así es que se los planteo, a ver si seguimos hablando después en esta breve reflexión. Un abrazo, bye bye.